Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y positividad. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho últimamente, algo que ha despertado la curiosidad de miles de fans en todo el mundo, y que nos permite ver a una de nuestras estrellas favoritas desde una perspectiva mucho más íntima y humana. Hablamos por supuesto de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones no solo por su indiscutible talento y su deslumbrante carisma, sino también por una faceta suya que a menudo hemos vislumbrado, pero sobre la que rara vez se profundiza. Una que reside en la sutileza de su mirada y la efímera cascada de sus emociones, sus lágrimas. Sí, hoy vamos a desvelar la verdad detrás de las lágrimas de Can Yaman, su historia secreta, algo que probablemente nunca antes se había contado de esta manera, explorando las capas más profundas de un hombre que se ha ganado un lugar en la élite del entretenimiento internacional. Así que si eres fan incondicional de Can, si te cautiva su presencia en pantalla, o si simplemente te intriga el lado humano de las estrellas, el proceso de construcción de una carrera en la cima y las emociones que acompañan a un viaje tan vertiginoso, quédate conmigo porque esto te va a interesar muchísimo. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal, a que formes parte de nuestra comunidad y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque cada uno de ellos está pensado para ofrecerte contenido de calidad y perspectivas únicas. Empecemos con este fascinante viaje. Muchas veces, la imagen pública de las celebridades se reduce a una serie de instantáneas perfectas, deslumbrantes en alfombras rojas, carismáticos y elocuentes en entrevistas, figuras casi mitológicas que parecen inmunes a las vicisitudes de la vida cotidiana. Sin embargo, y este es un punto crucial que a menudo olvidamos, detrás de cada estrella brillante hay una persona, un ser humano con sus propias batallas internas, sus propios miedos que a veces acechan en la oscuridad, y sí, sus propios y muy legítimos motivos para derramar lágrimas. Can Yaman no es la excepción a esta regla universal de la humanidad. A lo largo de su meteórica carrera, hemos sido testigos de momentos en los que su emoción se desborda, se asoma a través de sus ojos y se manifiesta en un llanto, que aunque siempre se maneja con una elegancia admirable y una contención digna de un profesional, esas lágrimas cuentan historias. Historias complejas, a menudo silenciosas, que hablan de la inmensa presión, de los innumerables sacrificios que implica una carrera de esta magnitud, de los anhelos profundos que impulsan a un artista, e incluso de momentos de profunda y conmovedora gratitud que superan cualquier barrera idiomática o cultural. Una de las primeras ocasiones que resonó públicamente, y que quedó grabada en la memoria de muchos de sus seguidores, fue durante una entrevista donde, visiblemente emocionado, hablaba de su familia, y en particular de su madre, a quien describe con admiración y amor incondicional como su mayor apoyo, su roca, su faro en medio de la tormenta. Lo que se percibía en sus ojos en ese instante no era una tristeza profunda y desoladora, sino una mezcla compleja de amor genuino, un agradecimiento que desbordaba las palabras, y quizás, una punzada de nostalgia por los momentos compartidos, o la inevitable distancia que la fama, con sus constantes viajes y compromisos, a veces impone a los lazos afectivos más preciados. Es fácil, casi instintivo, idealizar a los actores, verlos como seres inalcanzables, como figuras perfectas que habitan en un plano distinto al nuestro. Pero verlos vulnerables, ver sus lágrimas, nos recuerda de la manera más poderosa que son humanos como nosotros, que sienten profundamente, que se conmueven ante el amor y la familia, y que, en última instancia, valoran los lazos afectivos por encima de cualquier reconocimiento profesional o éxito material. Estas lágrimas nos conectan con su humanidad, nos hacen sentir más cercanos a ellos. Pero las lágrimas de Can Yaman no se asocian únicamente a momentos tiernos, de profunda conexión familiar o de gratitud. A menudo, la exigencia inherente a su profesión, el ritmo frenético de la industria del entretenimiento, lo ha llevado al límite físico y emocional. Piensen por un momento en la intensidad de los rodajes, especialmente cuando se trata de producciones de gran envergadura que requieren un compromiso total. Las largas jornadas de trabajo que se extienden hasta altas horas de la madrugada, la presión constante por mantener un estándar de perfección en cada escena, en cada interpretación, la implacable y a menudo invasiva exposición mediática que no da tregua, que escudriña cada movimiento y cada palabra. Hubo un momento tras la conclusión de un proyecto particularmente agotador, donde se le vio visiblemente afectado, donde su voz se quebró levemente al hablar sobre la necesidad imperiosa de cuidarse a sí mismo, de priorizar su bienestar mental y emocional, de la importancia vital de encontrar un equilibrio en medio de la vorágine. Es en esos instantes donde la máscara de la estrella,
esa armadura que a veces parece indispensable en este mundo, se cae y emerge el hombre que, a pesar de su fortaleza aparente, de su presencia imponente y segura, también necesita un respiro. También siente el peso abrumador de las responsabilidades y la fatiga acumulada. Estas lágrimas son un testimonio de su humanidad, de su fragilidad inherente como ser humano que se enfrenta a demandas extraordinarias. Y aquí es donde entra la parte más secreta de esta historia, la faceta que quizás más conmueve porque aborda las raíces de su resiliencia, y la que nos permite comprender la profundidad de su carácter. No se trata solo de la presión del trabajo o la nostalgia por los seres queridos. Hablamos de las lágrimas que nacen de la adversidad, de los obstáculos inesperados, de las dificultades inherentes a los caminos menos transitados que ha tenido que superar para llegar a donde está hoy, en la cima del éxito. Can Yaman no nació en la cuna de oro, no tuvo un camino pavimentado hacia el estrellato. Su trayectoria, marcada por la perseverancia y una lucha constante, es un ejemplo inspirador de que los sueños se pueden alcanzar con dedicación y sacrificio. Antes de convertirse en el ídolo mundial que conocemos, con legions de admiradores en todos los rincones del planeta, tuvo que esforzarse enormemente. Tuvo que compatibilizar sus estudios con trabajos esporádicos, a menudo precarios, y enfrentarse a numerosas puertas cerradas, a rechazos que hubieran desanimado a muchos. Imaginemos por un momento, para conectar con su experiencia, la frustración de perseguir un sueño con todas tus fuerzas, de invertir cada gramo de tu energía y tu pasión en él, y encontrarte una y otra vez con barreras insalvables, con puertas que se cierran en tu cara. Esas lágrimas en esos momentos tempranos de su carrera, no eran un signo de debilidad, no eran un indicativo de que iba a rendirse. Eran un grito silencioso de reafirmación, una manera de procesar el dolor y la decepción, y sobre todo, eran el combustible que lo impulsaba a seguir adelante, a levantarse una vez más, a demostrarse a sí mismo y a los demás que era capaz, que tenía el talento y la determinación necesarios para triunfar. Estas son las lágrimas silenciosas, las que no se ven en cámara, las que se secan en la intimidad de la soledad, pero que dejan una marca imborrable en el carácter, esculpiendo la fortaleza y la resiliencia que hoy admiramos. Son las lágrimas de la forja, las que forjan el temple de un campeón. También hemos podido intuir, y es algo que se percibe en su lenguaje corporal y en la forma en que responde a ciertas preguntas, que sus lágrimas, en ocasiones, están intrínsecamente ligadas a la incomprensión. Cuando se es una figura pública tan expuesta, con una presencia mediática tan activa y un alcance global, cada paso que das, cada palabra que pronuncias, cada gesto que realizas, puede ser susceptible de ser malinterpretado, de ser sacado de contexto, o incluso de ser deliberadamente distorsionado por quienes buscan generar controversia. Can Yaman ha enfrentado y sigue enfrentando un aluvión de críticas, rumores infundados y especulaciones que sin duda alguna han tenido un impacto emocional en él. En entrevistas donde se le ha preguntado directamente sobre estos temas, hemos notado esa chispa en sus ojos, esa molestia contenida que aflora, esa tristeza palpable por la impotencia que surge de no poder controlar la narrativa que se crea a su alrededor, de ver cómo su imagen y su reputación son a veces manipuladas. Es sin duda uno de los precios más altos y dolorosos de la fama, pero no por ello deja de ser una experiencia profundamente humana y, a menudo, desgarradora. Sin embargo, y esto es un aspecto crucial y verdaderamente admirable de su personalidad, lo que distingue a Can Yaman y lo que lo ha convertido en un referente para muchos, es su extraordinaria capacidad para transformar esas emociones, incluso el dolor, la frustración y la adversidad, en fuerza motriz. Sus lágrimas no son un signo de derrota, no son una señal de rendición ante las circunstancias. Son más bien una indicación vibrante de que está viviendo intensamente, de que se permite sentir la totalidad de la experiencia humana, con sus altibajos, con sus luces y sus sombras. Y esa autenticidad, esa valentía para mostrarse vulnerable y humano, es lo que, creo firmemente, lo ha conectado tan profundamente con su audiencia a nivel global. No nos engañemos, todos hemos llorado en algún momento de nuestras vidas, todos hemos sentido esa punzada de impotencia, esa frustración que nos oprime el pecho, o esa profunda gratitud que nos desborda. Ver a alguien que ha alcanzado un nivel de éxito tan extraordinario, permitirse esa vulnerabilidad, nos hace sentir menos solos en nuestras propias experiencias emocionales, nos valida y nos reconforta. Pensemos también en los momentos de gran emoción positiva, esos instantes de pura euforia que, paradójicamente, también pueden generar lágrimas. La alegría desbordante, el reconocimiento merecido tras un esfuerzo titánico, el cumplimiento de metas largamente deseadas y perseguidas con ahínco.
¿Cuántas veces hemos visto a deportistas de élite llorar de pura felicidad tras ganar una medalla olímpica o un campeonato mundial? O a músicos emocionarse hasta las lágrimas tras una ovación cerrada de su público. Can Yaman, en su vertiginoso viaje hacia el estrellato, ha experimentado, sin duda, muchos de estos momentos. Las ovaciones del público que lo reciben en cada país, el éxito arrollador de sus series que trascienden fronteras y culturas, el cariño incondicional y la admiración de sus fans, que lo apoyan sin fisuras. Son lágrimas de gratitud, de asombro ante la vida que ha construido con su propio esfuerzo y talento, de incredulidad ante la magnitud de su impacto. Son el eco sonoro de un esfuerzo que ha dado sus frutos de la manera más espléndida, y eso, queridos amigos, es algo verdaderamente hermoso y conmovedor de presenciar. Y hay un aspecto más, quizás el más íntimo y sutil, que se filtra en sus expresiones, que a veces se intuye en una mirada perdida o en un suspiro profundo: la soledad. La fama, por muy maravillosa y glamorosa que parezca desde la perspectiva externa, a menudo viene acompañada de una especie de aislamiento, de una barrera invisible que puede separar a la persona de su entorno más cercano. Estar en la vanguardia, ser perseguido constantemente por paparazzi, tener una agenda apretada que te obliga a estar lejos de tu círculo íntimo de amigos y familiares, puede generar momentos de profunda introspección, de reflexión solitaria, y a veces de una palpable sensación de soledad. Es en esos momentos de quietud, lejos del rugir ensordecedor de los focos y del bullicio de las multitudes, donde el alma puede mostrarse más sensible, más vulnerable y quizás, ahí es donde las lágrimas encuentran un cauce natural, una forma de expresar lo inefable. Es la melancolía del artista, la reflexión del hombre que a pesar de tenerlo todo, de haber alcanzado cimas inimaginables, también anhela la sencillez de la vida cotidiana, la conexión genuina y profunda con otros seres humanos. Hemos visto, por ejemplo, cómo habla con una franqueza admirable sobre la importancia de mantener sus pies en la tierra, de no dejarse llevar por la adulación constante, de recordar siempre de dónde viene, de sus orígenes humildes y del esfuerzo que le costó llegar hasta aquí. Esa reflexión, a veces teñida de una leve tristeza o de una profunda seriedad, nos habla de la conciencia clara que tiene sobre los peligros inherentes a la fama desmedida, y de su firme y consciente esfuerzo por preservar su esencia, su autenticidad, su verdadero ser, más allá del personaje público. En definitiva, la historia secreta detrás de las lágrimas de Can Yaman es, en realidad, la historia conmovedora y edificante de un hombre que se atreve a ser genuinamente humano en un mundo que a menudo exige perfección, distancia y una impasividad casi robótica. Sus lágrimas son el reflejo más puro de su pasión desbordante, de su dedicación incansable a su arte, de sus luchas internas y externas, de sus alegrías desmedidas y de sus momentos de profunda vulnerabilidad. Son la prueba irrefutable de que detrás del ídolo, del rostro que vemos en las pantallas, hay un alma sensible, un ser humano que experimenta la vida en toda su intensidad, con todas sus contradicciones y matices. Es fundamental recordar, y quiero enfatizar esto, que la información que manejamos sobre las celebridades siempre tiene un grado de interpretación, de análisis personal. Nadie tiene acceso a la totalidad de la verdad íntima de otra persona. Sin embargo, analizando cuidadosamente sus entrevistas, sus gestos, su lenguaje corporal, las circunstancias que han rodeado su carrera y la forma en que él mismo ha elegido compartir aspectos de su vida, podemos inferir estos matices que enriquecen enormemente nuestra percepción de él. No se trata de buscar debilidades o de escudriñar su vida privada con afán morboso, sino de comprender la complejidad y la riqueza de una persona que, a pesar de su extraordinario éxito y de la imagen que proyecta, sigue siendo un ser humano con emociones genuinas y profundas. Y es precisamente esta autenticidad, esta capacidad de mostrarse humano y vulnerable, lo que ha construido su conexión tan fuerte y duradera con sus fans. No estamos enamorados de un robot perfecto, de una figura artificial creada para el consumo público. Estamos enamorados de un hombre real, con sus luces y sus sombras, con sus momentos de euforia y sus momentos de introspección, con sus alegrías desbordantes y sus tristezas inevitables. Y eso, en mi humilde opinión, es lo que hace que su estrella brille con tanta fuerza y que su carrera tenga un potencial tan vasto. Sus lágrimas, lejos de restarle valor o proyección, le suman un valor incalculable, porque nos recuerdan la humanidad compartida que nos une a todos, la fragilidad y la fortaleza que coexisten en cada uno de nosotros. Así que la próxima vez que vean a Can Yaman emocionado en una entrevista, o que se perciba un atisbo de tristeza o melancolía en sus ojos, recuerden esta conversación que hemos tenido hoy. Recuerden que esas lágrimas, esos instantes de vulnerabilidad, cuentan una historia. Una historia de esfuerzo incansable, de resiliencia a toda prueba,
de gratitud profunda y de la inmensa y conmovedora humanidad que lo caracteriza. Es la verdad detrás de sus lágrimas, una historia secreta que hoy hemos tenido el privilegio de compartir con ustedes, desvelando esa capa más íntima y profunda de un artista que ha sabido conquistar no solo las pantallas de televisión y los cines de todo el mundo, sino también, y quizás lo más importante, nuestros corazones. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad, desde lo más profundo de mi corazón, que hayan disfrutado de esta mirada más profunda y analítica a la vida y las emociones de Can Yaman. Hemos querido traerles una perspectiva diferente, un contenido que vaya más allá de las noticias superficiales y de los titulares efímeros, y que les permita conocer un poco mejor al hombre detrás del personaje, al ser humano que habita en la cima del estrellato. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han notado alguna vez estas emociones en él? ¿Qué opinan de la vulnerabilidad de las figuras públicas en la era digital? ¿Consideran que esta autenticidad es clave para la conexión con la audiencia? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me interesa muchísimo leer sus opiniones, sus reflexiones y crear un diálogo enriquecedor entre todos nosotros. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto de apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a crecer como comunidad. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman, para que más personas puedan conocer y apreciar esta historia, esta faceta más humana de su ídolo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad, formen parte de esta familia de apasionados por el entretenimiento y el análisis. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos, cada uno pensado con el máximo cuidado y dedicación. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este viaje de descubrimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más pasiones compartidas. Hasta pronto.